No he reparado en gastos. No se entra así como así en Mordor. ¿Tengo cara de idiota? Sí, tengo el sueño muy ligero, Chills. ¿Los de abajo me oís? Llame a los de abajo. ¿Por qué? Porque están abajo. I am photographer of art. I talk English for the wedding at the world to the weddings. It's okay for me. It's cool. Voy a matar a Moe. Hablamos de Hasta el fin del mundo y lo hacemos en Rec Radio los lunes a las 10 de la noche o en YouTube, en Spotify, en iVoox y el resto de plataformas de podcast. Y bueno, pues como siempre os pregunto, ¿por qué merece la pena ver, en este caso, Hasta el fin del mundo? Por ejemplo, Mick. Bueno, pues merece la pena porque creo que es una película que está dirigida con muchísimo mimo, muchísimo sentimiento y muchísimo cariño. La verdad es que Mortensen como director ya con esta segunda película nos está refutando que es un director que tiene una sensibilidad increíble, ¿no? Bueno, a ver, si es que no hay más que verle y verle en entrevistas y es que vete esa cara de buena persona que tiene una cara, sí, tiene una cara de más bueno que el pan. Y bueno, merece la pena porque es un western, bueno, bastante atípico, ¿no? En el sentido de que al final el protagonista no es Olsen, la protagonista es Vivian. Y como en la mayoría de los western, nunca se suele ver o películas bélicas, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues está ahí por medio también la guerra de secesión, ¿no? Porque están ahí hablando de la Confederación, se ve ahí un poco el tema del racismo, ¿no? Y bueno, pues se habla de la caballería, ¿no? De alistarse pues para luchar un poco, ¿no? por la esclavitud, ¿no? Y eso al final es algo que está en un segundo plano en vez de estar en el primero, ¿no? Y lo que tiene de novedoso esta película es que la protagonista es una mujer testaruda, una mujer avanzada y visionaria, ¿no? Anticipada a su época, que es totalmente independiente, que quiere tener su propio trabajo, que quiere tomar sus propias decisiones y que, como digo, es protagonista y es en la que se queda la acción cuando se va su hombre, ¿no? El personaje de Olsen a la guerra. Habitualmente en una película de western o en una película bélica o en una película en la que hay un héroe bélico, ¿no? Un poco, siempre nos vamos con el tipo, ¿no? Vamos a la guerra y todo se resume al final en su vuelta con que, bueno, pues ha vuelto, que además me gusta porque él los remarca, ¿no? El personaje de Olsen los remarca porque le preguntan, ¿tú ya estuviste casado? ¿No? Se lo pregunta a ella y dijo, me fui a la guerra y cuando volví ella se había ido, ¿no? Y se había ido con otro, bueno, se había ido. Entonces, bueno, pues puede ser uno de esos casos hipotéticos, ¿no? De estas películas de antaño que dices, bueno, pues hombre, se ha ido, ya, este ha vuelto, la mujer ha desaparecido y se ha ido con otro, o la mujer se ha muerto, o vuelve y la mujer está ahí esperándole y pues, vivieron felices y comieron perdices, ¿no? Había un poco como esas tres posibilidades que era, qué pena para él, o qué bien para él, que tal, pero siempre era él para él, ¿no? Entonces aquí lo que hace Mortensen es quedarse con la mujer en su propio calvario mientras su chico se va a la guerra. Entonces me gusta mucho también cómo le pregunta a él cuando vuelve, ¿no? Que ella le dice, ¿qué tal tu guerra? Y le dice, ¿y la tuya? ¿No? O sea, es la visión de qué es lo que pasa a el personaje de las mujeres cuando están solas o cuando pues, las abandonan y vivir un poco su propia guerra, ¿no? Pues tomar, subsistir, resistir, su supervivencia y en un mundo y en una época de hombres y una época en la que se utilizaba la violencia libremente y sin ningún tipo de mesura para prácticamente todo, ¿no? Entonces, creo que nos da una visión nueva y una visión diferente, ¿no? Desde un punto de vista muy distinto de lo que sería un western
clásico. Es un western en clave femenina, más que feminista, porque tampoco creo que sea un western feminista, sino un western con un punto de vista femenino, ¿no? Y, y de hecho a Mortensen creo que le interesan muchas más cosas, no solo eso, pero elige ese punto de vista para contar la historia desde ese lado de la verja, ¿no? Por supuesto, además, creo que tiene una planificación muy bonita, muy medida, los personajes están muy bien construidos a nivel de background, de química entre los dos, son además como dos personajes que además también esto es como muy bonito y es algo que no es tan común, ¿no? Que sean una francesa y un danés en medio pues, del oeste americano, ¿no? Que también es como una oda y hace un poco un homenaje a todos esos migrantes, ¿no? Que fue cómo se formaron los Estados Unidos, ¿no? Cómo se formó el oeste americano en esa época. Americanos, ¿quién había? Si venían todos de fuera, si eran todos eso, daneses, irlandeses, franceses, eran Era como todos... Madrid. Claro, sí, sí, Pero sin total. Airbnb todavía. Sí. Bueno, ahí. Totalmente, ¿no? Y bueno, por supuesto también hace un retrato, ¿no? De cómo era la sociedad de aquel momento, del racismo, de los hombres corruptos jolín, no sé, creo que hace una película con muchas metáforas muy bonitas y con un diálogo muy cuidado, porque creo que los diálogos son también como bastante atípicos, ¿no? No son como los diálogos típicos de un western, tiene como mucha amiga y mucha cosa, mucha letra detrás, mucha simbología. Y la película creo que tiene una atmósfera también muy agradable y una banda sonora también muy preciosa, ¿no? Creo De Viggo Mortensen, además. además, que este hombre ya es uno de estos nuevos hombres completos del Renacimiento, ¿no? Que el tío le da a todo, escribe, dirige, protagoniza. Además tiene cara de renacentista. Sí, compone. Empieza a dar asco. Y por supuesto, Sí. es subrayar el papel de Vicky Krieps, que creo que está estupenda. Creo que hace un papel muy bonito, muy complicado, ¿no? Porque hace un papel también diferente. Y en los dos, porque están los dos increíbles, ¿no? Pero destaca más ella al final. eh, y bueno, no sé, creo que es buena película, es buena película y que no nos la esperábamos, nos ha sorprendido. He de decir también que, comentaba antes con Víctor, que igual se podía pulir un poquito más de metraje. Son 2 horas y media largas, 2 horas y 10 minutos, pues igual le quitaba 10 minutos. Porque igual se recrea demasiado en algunas cosas que no creo que esté mal, sino que creo que le podría quedar la película un poquito más redonda aún a nivel de ritmo. Es una película que tiene un ritmo pausado, a mí me ha gustado, o sea, no lo veo como pega, sino como por darle todavía un puntito más, creo que le podría funcionar un poquito todavía mejor. Que a mí me ha gustado mucho, creo que funciona muy bien, pero es como un apunte, ¿no? Una sugerencia. eh, y ya está, o sea, poco más que añadir. Víctor, Creo que es una de esas pelis que merece la pena por todo, ¿no? De que a veces lo decimos como muy a lo grande, ¿no? Pero creo que es una peli que merece la pena por todo. Principalmente por la dirección que hay detrás y posiblemente por el tono que ha cogido para hacer este proyecto. A mí personalmente me gusta mucho el tono emocional, me gusta mucho el tono que ha cogido para el personaje de él, el tono que ha cogido para el personaje de ella, ese contrapunto de personajes, ¿no? Ese inicio casi mudo para él, prácticamente, como un personaje absolutamente roto. Y a mí me ha gustado mucho la estructura de la peli, ¿no? Ese montaje estructural, a veces hablando del pasado, ¿no? Con pequeñas píldoras de futuro,
toda esa estructura de montaje me ha gustado mucho. Creo que ya no solo por esta estructura, ¿no? A formato puzzle de cierta forma, no tan puzzle como para que te pierda, ¿no? Pero sí con ese tono, creo que genera todo ese contrapunto, ¿no? Entre la historia romántica, la historia de la pérdida, la historia de la superación, la historia de la mujer y toda esta parte, ¿no? Eh, Hay a veces que hablábamos de cómo se pueden contar historias de mujeres, digamos, sin descontextualizarlo. Es decir, queriendo hacer algo realista, pero metiendo a ciertos personajes que, digamos, se saldrían de una realidad, ¿no? Y de repente nos encontramos con, o por lo menos yo es una frase que he dicho a veces que es, joder, ¿por qué no se cuenta la historia de una mujer durante la guerra? Lógicamente no la puedes contar en trinchera porque no estaba, ¿no? A lo mejor en algunos sitios sí, pero en principio no estaba. Y de repente nos encontramos con una mujer durante una época de guerra en la que su hombre, ¿no? Por decirlo de alguna forma, se ha ido y a qué se tiene que enfrentar, ¿no? A la violencia precisamente masculina, a la violencia social, a ese mundo duro en el que tiene que sobrevivir, ¿no? Y me parece muy interesante eso que ha cogido, todos esos pequeños retazos que ha ido cogiendo y ha ido construyendo los personajes con sus saltos temporales y con absolutamente todo. Pero me interesa mucho cómo ha construido la historia de ella. Además, Vicky Krieps es que está espléndida, está absolutamente espléndida en esta peli, pero es que me parece que está espléndida también, no solo por ella, o sea, no le voy a quitar ni un ápice de talento, pero es también por toda la lucha con el resto de personajes. Creo que el personaje de Viggo Mortensen me parece tremendo cómo está también, cómo él mismo, ¿no? lo lleva a la pantalla, no solo ¿no? Esa autodirección que hace del personaje y cómo están el resto de personajes alrededor, ¿no? Esa mujer que tiene que absolutamente sobrevivir ante todo. Luego, sobre todo, hay escenas que son absolutamente duras y son, vuelvo a decir y remarco, la dirección. Tanto la dirección como el montaje. Pero creo que es una peli muy, muy bien hecha y con un tono emocional, poético, lejos muchas veces de esa masculinidad, ¿no? De ese mundo masculino que está ahí, pero llevado de otra forma, ¿no? Llevado con una emocionalidad a través de los planos y a través de absolutamente todo bueno, la hace diferente, ¿no? A esta película. Pues yo me quedo con un poco hilado con lo que dices tú. Creo que tiene que ver con la violencia, con cómo se maneja la violencia. Generalmente el western es violencia pura. Al final, bueno, nace de vaqueros contra indios, básicamente. Y la violencia siempre está ahí, las muertes, los tiroteos, y sin embargo aquí hay violencia, pero está como muy soterrada y está construida sobre todo desde el subtexto, desde muchas veces hay una violencia que no terminamos de ver, que vemos simplemente porque leemos los planos como espectador y sumamos uno más uno y entendemos que es dos. Hay veces que la violencia está implícita en los diálogos, pero sobre todo en lo que no se dice. Por ejemplo, cuando decía a mí que no de qué tal tu guerra, ahí se está hablando de la violencia que hay durante toda la película, pero que no se ve. Y creo que sobre todo es subtexto lo que tiene esta película. Es los silencios que a veces hay entre los personajes, en respuestas que hay a menudo y que no se, o sea, preguntas que hay a menudo y que no se responden. Y eso me parece que es precioso y eso es un trabajo de guión de tener una historia además muy, muy bien pensada. Imagino que si eres director, si eres guionista, si eres actor, si eres productor, si eres Compositor. compones la banda sonora, tienes que tener muy claro en tu cabeza lo que quieres, tienes que imaginarte la historia de principio a fin para que te salga así. Puedes hacerla sin tener ni idea y bueno, pues a lo mejor tienes suerte y te sale bien, pero para que salga tan redonda y tan como tan perfecta en cierto aspecto, creo que tienes que tener muy claro lo que quieres. Y me da la sensación de que Viggo Mortensen debe rumiar bastante las historias antes de lanzarse a ellas, porque bueno, de Falling a esta ha pasado ya unos cuantos años, entre medias ha hecho algunas cosas, pero tampoco es como que
que parezca que esté todo el rato haciendo películas y, ¿no? Que pues como que cuida muy bien sus proyectos. Habéis hablado de la construcción de los personajes, creo que es bárbaro, aparte de que ellos como actores lo hacen muy bien. Creo que están muy bien construidos los personajes. De hecho, me llama la atención el personaje de Weston, digamos el malo, Sí. porque es un malo malo, no es un malo con matices que te hablen de algún trauma, es un Es malo malo, malo. malo malísimo. Y funciona, que muchas veces se habla de que estos malos de opereta, sin embargo, yo creo que bueno, pues está construido también seguramente desde el subtexto y te está hablando de un personaje que en realidad es un cobarde, que es un personaje que no se atreve a ir a la guerra, que es muy violento y que enseguida desenfunda, pero desenfunda contra el oprimido, no desenfunda en primera línea de batalla, porque sabe que se lo pueden cargar, que hay gente que está mucho más preparada y es más lista que él, ¿no? Y no sé, tiene como hay pequeñas cosas, el personaje de ella, su pasado con su familia, sus sueños, su relación con la lectura, me parece que también es muy bonito, ¿no? Y el personaje de él, que quizá de Viggo Mortensen, que quizá está menos construido, pero porque deja como más misterio, ¿no? Este señor que ha estado en la guerra, que ya es mayor, que de repente aparece en San Francisco, ¿para qué? ¿Para buscar realmente a una mujer? ¿O porque estaba allí de paso? Porque hay como... De hecho, creo que ella se lo pregunta, ¿no? En por qué viniste aquí. Y no lo deja del todo claro. Le dice de ver el fin del mundo. Sí, pero ¿qué quiere decir eso? Eh, Entiendes que es de ver el mar.